Pues nada más problemas para José Luis Rodríguez Zapatero y ya veremos si el dique de contención es José Luis Rodríguez Zapatero o la cosa avanza. ¿Por qué? Bien, vamos a ver, el Pollo Carvajal que tenía que declarar, que estaba esperando sentencia en Estados Unidos, bueno, pues parece que ya ha hablado, parece que ya está la filtración realizada y efectivamente aquello que se hablaba y se decía, bien, ¿va a aportar información sobre José Luis Rodríguez Zapatero y su relación con la narcodictadura venezolana? Pues lo ha hecho. Todavía no conocemos la literalidad, sí sabemos lo que se está filtrando. Y el Pollo Carvajal, que era el jefe de inteligencia de los servicios de inteligencia en Venezuela en la época de Hugo Chávez, ha dicho que este señor, José Luis Rodríguez Zapatero, sí tenía negocios, sí tiene en Venezuela, que sí que eran por relación directa política con el régimen entonces de Hugo Chávez, ahora de Nicolás Maduro, que los negocios están conectados con el petróleo, que habría cobrado de PDVSA, PDVSA es la gran empresa pública de allí, de petróleo, es decir, la que controla el gran recurso venezolano, el petróleo, bien, y que habría cobrado de eso, que no habría sido la única persona y que habría un listado de cargos por debajo que se habrían visto beneficiados, y cuidado, que esa relación se estableció con una persona, Jorge Rodríguez, que era su gran aval, el hermano de Delcy Rodríguez, y que eso habría perdurado y habría conectado con la estructura actual. Cuidado porque todo eso es lo que habría declarado el Pollo Carvajal. Pero claro, es que esto literalmente para José Rodríguez Zapatero se convierte en una bomba. Vamos a escuchar lo que dijo Víctor Aldama. ¿Y de qué conocía usted a Zapatero? Bueno, de reuniones anteriores en Caracas que me la habían presentado y bueno, que me dijeron que Zapatero era un lobista más en Venezuela. Hacía negocios. Sí. ¿En qué ámbitos? Petróleo, oro, todo lo que se le pusiera por delante. Cuidado con la historia del oro, pero vamos primero con la historia del petróleo y vamos sobre todo con la relación política. Atención a cómo lo ha definido Víctor Aldama, que lo ha definido perfectamente, un lobista. ¿Qué hacía? Negocios. Los lobistas por los negocios cobran, ¿verdad? Sí, y auténticos dinerales. Bueno, vamos con la relación porque cuando conozcamos la literalidad de la declaración del Pollo Carvajal vamos a tener más datos, pero de momento lo que sabemos es lo que ya se ha filtrado y aquello de lo que ya teníamos información previa. Y agárrense porque no es poca cosa, las distintas puntas de conexión que tiene José Luis Rodríguez Zapatero abarcan infinidad de ámbitos. Algunos de ellos, la negociación con Maduro, por ejemplo, de la consideración de Air Europa como aerolínea estratégica. De esto no ha hablado Víctor Aldama. A ver, Víctor Aldama hay que recordar que era una persona que tenía contrato con Air Europa. Evidentemente de esto va a pretender dar menos información porque le puede afectar. Pero esto está totalmente certificado. Es decir, quien llevó la negociación con Nicolás Maduro para que Air Europa fuera considerada aerolínea de referencia venezolana fue directamente José Luis Rodríguez Zapatero. Sigamos. Aparición de información sobre su estructura financiera, la de Zapatero, en Venezuela relacionada con el petróleo. De esto sí está aportando información nueva el Pollo Carvajal, pero ya sabíamos, por información que había llegado de Venezuela, por información de la oposición venezolana, que efectivamente él debía estar cobrando, o por lo menos, desde luego, operando con el tema de petróleo. Hay varias fuentes que lo han certificado. 3. Relación indeterminada y permanente con la dictadora Delcy Rodríguez hasta el punto de que ella se refería a él como mi príncipe. ¿Quién es Delcy Rodríguez? Bueno, es la mano derecha de Nicolás Maduro, pero sobre todo además es que es la hermana de Jorge Rodríguez, esa persona al que acaba de delatar el Pollo Carvajal como gran aval de José Luis Rodríguez Zapatero. Supuesto papel de observador internacional en las elecciones de la dictadura venezolana. Ponemos lo de supuesto porque no hay quien se crea que fuera un observador neutral. No, era una persona totalmente partidaria del mantenimiento de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Esto se paga? Esto se paga. Esto se paga, porque él estaba poniendo el nombre de expresidente de España, ¿para qué? Para conseguir un aval para lo que hacía Nicolás Maduro, que básicamente era retorcer las elecciones y quedarse como un dictador, generando una apariencia de que la gente había podido votar. Bien, Piedad Córdoba, agárrense con este nombre. Persona que estaba totalmente relacionada con el régimen de Maduro. Bueno, pues admitió que Zapatero tenía una mina de oro entregada por Venezuela. Lo hizo en el momento en el que ella se marchó, ya rompió relaciones con Venezuela. Bueno, pues admitió, repito, que Zapatero tenía una mina de oro. Yo no sé si esto es verdad o es falso, no lo sé. Lo que tenemos todos es esas declaraciones. Y qué casualidad que Víctor Aldama dijo exactamente lo mismo. Sobre esto no sabemos si el Pollo Carvajal ha aportado información adicional. Y Maduro sí que se le ha visto en distintas ocasiones agradeciendo a Zapatero este tipo de mediaciones para la, por ejemplo, liberación de cientos de presos, entre ellos el triple asesino de Usera. Es decir, ha intermediado en determinadas operaciones. En este caso concreto fue un envío, ellos querían sacar a determinados presos que tenían en Venezuela, algunos de ellos fueron enviados a Estados Unidos, en concreto esta persona, ¿vale? Y entre ellos se encontraba el triple asesino de Usera, un asesino
que había asesinado en España, pese a lo cual José Luis Rodríguez Zapatero hizo esa mediación y la hizo para sacarlo de prisión en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque Maduro se los quería quitar de encima. Bien, ¿por esto se cobra? Evidentemente también se cobra. De todos estos negocios irá saliendo información, pero cuidado, porque además de la aportación que ha hecho ya el Pollo Carvajal, Estados Unidos está en puertas de, todavía no sabemos con qué dimensión, con qué profundidad, pero de una operación en Venezuela. Si consiguen tumbar, si consiguen quitar a Nicolás Maduro, va a salir mucha más información de Venezuela. Y de todo esto se ampliará la información. Vamos, que está en estos momentos en un tris de caer José Luis Rodríguez Zapatero, y me refiero a caer penalmente. ¿Entrará el señor Ábalos en la cárcel? Bueno, no me corresponde hacer valoración respecto a este tema, respetar lo que hagan los tribunales. Desde luego el Partido Socialista desde el primer día condenó todos estos hechos, pidió responsabilidades, actuó con transparencia, actuó con contundencia y por tanto ya a partir de ahí es el proceso judicial el que tiene que seguir su curso. Dios bendito, o sea, Santos Cerdán pasó por Soto del Real, Ábalos ahora pasan, no sé si será Soto del Real, Estremera, bueno, ya andaban con la decisión de dónde le mandaban, Koldo García Izaguirre también, o sea, qué papel, más de 20 cargos, aparecen mencionados en los informes por todas partes, desde Armengol hasta Ángel Víctor Torres, aparecen empresas públicas, gobiernos autonómicos suyos, aparecen cargos como expresidentes de Adif, cargos de empresas públicas también imputados, Dios bendito, nosotros colaboramos, ¿que colaboran con qué? Con la destrucción masiva de pruebas a través de la cloaca, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos, dos personas más, Raúl Vilas, Hola, Carmelo Jordá, Carlos. bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas. Que prueban el banquillo, hablaban el otro día en el Congreso de los Diputados y decían, a ustedes les decía Bolaños, al Partido Popular decía, ustedes siguen en el banquillo, y les contestaron, no, por el banquillo pasan ustedes, pero además por duplicado y ahora ya directamente por la celda. ¿Cómo acaba esto? ¿Creéis que esta entrada puede cambiar el curso de la investigación? Vamos, traducido, ¿qué van a cantar? Pues parece probable, porque hasta ahora lo que se ha visto es que Ábalos tenía un interés enorme en no entrar en prisión, aunque sea prisión preventiva. Yo tampoco veo, quiero decir, lo que ya está claro es que le van a condenar, y eso lo sabe él. Y unos cuantos años se va a pasar en la cárcel. En mi opinión, cuanto antes entres, mejor, que así te lo descuentas. Pero él se negaba a entregar el acta de diputado por un lado por mantener el sueldo, pero también por intentar protegerse de esto. Y claro, ahora ya, mientras estaba fuera de la cárcel aún tenía algo que perder, ahora ya no tiene nada que perder. Y es evidente que llegará un momento en el que tenga que pensar en salvarse a sí mismo. Claro, queda inhabilitado ya. Y en la como cárcel diputado. además hay mucho tiempo para pensar. Sí. No, y lo que dices es verdad, es decir, en este caso... suspendido, Carlos, no inhabilitado, es decir, él sigue siendo Suspendido. diputado. Vale, no, me refería a efectos de sueldo, o sea, Sí, de eso sueldo sí. queda, sí, suspendido, inhabilitado, pero vamos, se queda sin sueldo, por decirlo de una forma. Lo digo porque, cuidado, que este señor tiene que seguir pagando los gastos del abogado, claro, porque el juicio continúa, él está en preventiva. Si trae dinero de la estructura que tiene en Perú o en Colombia, la pringa, porque entonces automáticamente ya la han cazado, ya saben a qué cuentas corrientes tienen que ir y demás, con lo cual lo que tenga allí, sean inmuebles, sea otra cosa, no va a poder moverlo. Si lo mueve, se delata y por tanto se acabó la historia. Es decir, que el panorama para este señor, empezamos por Ábalos si os parece, es sombrío a partir de ahora. Sí, desde luego tiene un incentivo a buscar un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. No sé si lo hará, pero incentivo Parece tiene. que él, en principio pensaba que colaborando con el PSOE y con el gobierno le podía ir Iba a bien. evitar esto. Ha visto que no le va bien, pues ahora lo lógico sería colaborar con la Fiscalía para intentar que la pena sea lo menor posible. Claro, de momento tiene una petición de 24 años, pero cuidado, quédense con la frase entera, de momento, porque solamente es por la primera pata, que es la que se pidió el procedimiento abreviado, la aceleración a través de juicio oral. Por eso entran ahora, y solamente por esa patita que básicamente toca el tema de la licencia de Villafuel, el tema de prostitutas y amigas enchufadas, el tema de los distintos inmuebles acreditados que podría haber cobrado de la trama y el tema de mascarillas. Solamente por eso está fuera obras públicas y petróleo.
y si deciden abrir de una vez por todas el tema de ir a Europa, entraría en la segunda parte. Es decir, los 24 años solamente es por la patita más pequeña. Y además a Ábalos la impresión que yo creo que ha dado en los últimos meses es la de ser el eslabón más débil de la cadena. Que es, como digo, una impresión, eso no sabemos, no estamos seguros si eso se romperá, si lleva a algún lado o no, pero desde luego, al menos en mi opinión, Koldo siempre ha parecido mucho más entero, incluso Cerdán, antes y después del paso por la cárcel, parecía como que tiene las cosas más claras. A Ábalos se le ha visto un deterioro físico importantísimo, se le ha visto algunas imágenes, no voy a decir que desorientado, pero realmente en un estado físico-mental que, no sé, pues de una persona muy afectada, y desde luego, claro, es que el marrón que se le viene encima es tremendo. Hoy entra en prisión ahora, pero puede estar muchísimo tiempo ahí, y la única herramienta que tiene para reducir eso es efectivamente ese acuerdo, esa colaboración con la Fiscalía, y además es que lo está viendo, porque a Aldama le han pedido 7 años cuando a él le han pedido 24, es decir, que hay una diferencia ya de entrada importantísima. 7 años estás... Es que el que la pide es la Fiscalía Anticorrupción, Claro. y evidentemente la Fiscalía Anticorrupción valora no solamente tu posición jerárquica en la estructura del crimen organizado, que les están imputando organización criminal, sino que también evalúa lógicamente si estás colaborando. Víctor Aldama sí, y estos ninguno de los dos, absolutamente nada. Y no es lo mismo, y aunque sepas que vas a ir a la cárcel, imaginarte lo terrible que es estar en la cárcel, que estar en la cárcel. No, no, O sea, totalmente. ahora ya va a ver lo que le espera en los próximos años. Y luego que Y esté- eso va a tener un impacto psicológico muy importante. Y claro, eso puede provocar pues que cante o cualquier cambio de estrategia. Cada día va a ser duro para él a partir de ahora. Y luego, sobre todo, la expectativa de yo ya no salgo. Yo ya no salgo. Este señor tiene familia, este señor tiene hijos. De hecho, uno de los hijos que tiene, Víctor Ábalos, aparece mencionado en los informes de la UCO por todas partes, con lo cual es que encima ahora va a tener que hacer él una comparativa de cuál es mi situación, cuál es la de mi hijo que está fuera, y si resulta que yo no colaboro y acaban imputando a mi hijo puede acabar igual que yo, me estoy llevando yo a mi situación, a esta situación de prisión, a mi hijo. No, el panorama para él es muy duro. Creo que nos está escuchando ya Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, ¿qué nos puedes destacar de esos autos de prisión de los dos, tanto de Ábalos como de Koldo? Bueno, lo primero que hay que decir, Carlos, es que se acuerda ese ingreso en prisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Ya decíamos que en el momento en que Anticorrupción lo solicitara, pues el juez Leopoldo Puente, como ha sucedido, pues lo iba a acordar. También lo habían pedido, obviamente, en las acusaciones populares, y en los autos de ingreso en prisión lo que más destaca, Carlos, es que el juez Leopoldo Puente habla de riesgo extremo de fuga en este momento. Hay que recordar que tanto Ábalos como Koldo ya han sido procesados oficialmente, como comentabais, ¿no?, por la pieza principal de la trama Koldo, que se investiga en el Tribunal Supremo, y efectivamente eso lo que hace es acrecentar el riesgo de fuga, ya que en unos meses, en pocos meses, se espera que sean juzgados, y por lo tanto, pues el juez Leopoldo Puente dice en sus autos de ingreso en prisión que existen indicios bastantes sobre la comisión de delitos muy graves, y que por eso riesgo extremo de fuga, pues es necesario acordar el ingreso de prisión y, por supuesto, la consecuencia directa para José Luis Ábalos, porque el juez Leopoldo Puente también comunica ya oficialmente al Congreso de los Diputados la situación de Ábalos para que sea suspendido. Ahora vamos a abordar el tema político y le vamos a escuchar a Pachi López decir que esto no afecta para nada al Partido Socialista. Pues menos mal. O sea, le afecta como Partido Socialista y le afecta como Grupo Parlamentario Socialista, porque le afecta también en los votos. Pero al margen de eso, claro, este tipo de prisión preventiva, Miguel Ángel, si es por riesgo de fuga, significa que, aunque sobrepase los 6 primeros meses, que es el tiempo estándar que se supone que se decreta para la prisión preventiva, si es por riesgo de fuga, si sigue pendiente el juicio, no le van a dejar salir. Se decretará, es claro, extensión extraordinaria y se acabó. Sí, yo creo, Carlos, Claro. que fíjate que ni siquiera va a hacer falta apurar, no va a hacer falta ni siquiera apurar esos 6 meses. Yo creo que el Tribunal Supremo tiene pensado juzgar cuanto antes a Ábalos y a Koldo, y por supuesto también al empresario Víctor Aldama, y yo creo que ni siquiera va a hacer falta apurar esos 6 meses, y como tú bien decías, pues todo apunta a que Ábalos y Koldo pues se van a sentar en el banquillo de los acusados para ser juzgados por esos 5 delitos, estando en prisión provisional, y luego en función de la sentencia veremos si se quedan obviamente en la prisión. Hay que decir que han sido enviados a la prisión de Soto del Real en Madrid, donde suelen ser donde suelen ingresar los presos preventivos. Se hablaba inicialmente de la posibilidad de repartirlos entre Soto y Estremera. ¿Se ha decidido que no? O sea, los dos a Soto.
Efectivamente, cuando estaba ya Santos Cerdán en Soto del Real, ante la posibilidad hace un mes, ¿no?, en la última declaración de Leopoldo Puente, pues de que pudieran también ingresar Ábalos y Koldo, pues es verdad que se planteó, ¿no?, la posibilidad de que, para que no coincidieran, pues pudieran ser enviados a prisiones distintas. Finalmente, como ya Santos Cerdán ha abandonado la prisión y son enviados Ábalos y Koldo, pues los dos han sido, como digo, trasladados a la prisión madrileña Soto del Real. ¿Se aventura alguna de las acusaciones populares a hacer un cálculo de exactamente cuántos años de prisión les puede caer a esta gente? Lo digo porque estábamos hablando de una primera pieza, que es la que va, efectivamente, por juicio oral ahora, que está ya en procesamiento, que va acelerada. Pero claro, queda otra pieza enorme, que es donde, por ejemplo, está el semejante escándalo, tamaño escándalo de las obras públicas, que eso puede traer unas penas de muchísimo cuidado. Claro, es que al final, Carlos, esto no ha hecho más que comenzar. Obviamente, en el caso de Ábalos, como decimos, pues es procesado por una de las dos piezas que está investigando el magistral Tribunal Supremo Leopoldo Puente, pero obviamente todavía queda la pieza correspondiente a las comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, y eso obviamente podría aumentar muchísimo más todavía la pena solicitada para José Luis Ábalos, que ya son 24 años que solicitó anticorrupción por la pieza principal de la trama Koldo, y obviamente pues esa cifra todavía puede incrementarse y todavía quedan muchos meses de la instrucción de esa segunda pieza, con lo cual es muy difícil valorar hasta cuánto se podría pedir de años de prisión a José Luis Ábalos o a Koldo García. Valoración personal tuya, Miguel Ángel, ¿crees que colaborará con la Fiscalía Anticorrupción, que cantará alguno de los dos, los dos? Yo creo que desde luego ya está en una situación insostenible y podría haberlo hecho como hizo Aldama, pero no se puede descartar que obviamente una vez ya pise la prisión, pues esté en una situación tan límite que den finalmente el paso, ¿no? Porque es verdad que hasta el momento se han limitado a negar absolutamente todo, no colaborar con la justicia, y finalmente pues esto les ha llevado a ingresar en prisión por ese riesgo extremo de fuga, como dice bien en el auto el juez Leopoldo Puente. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Bueno, pues atención a la traducción que hace de todo esto que les acabamos de explicar Pachi López. Agárrense. Nosotros, desde el minuto 1 que conocimos que podía haber presuntas irregularidades ahí, expulsamos de las filas del Partido Socialista, que es como reaccionamos siempre que tenemos en nuestro seno un caso de estas características, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues esa reacción ya está, y ahora lo que tenemos es la tranquilidad de saber que eso no salpica ni al PSOE ni al Gobierno. Dios santo. Vamos, estado, como analista no tiene precio. Los dos Como secretarios persona que de organización, empezó, como decía él, cursó estudios de ingeniería. Tiene una cara de cemento Como analista, armado, ¿eh? él y todos. Los dos últimos secretarios de organización del Partido Socialista, uno acaba de salir de prisión provisional y otro acaba de entrar. Y aquí el Partido Socialista no tiene nada que ver. Es que hablan como Es que si es una fuese cosa alucinante. un militante de la agrupación local de un pueblo pequeño, así. ¿Cómo no va a salpicar al Partido Socialista? Es que está chapoteando el Partido Socialista en la porquería, es evidente, porque además todas esas corruptelas y todos esos delitos por los que se le están pidiendo 24 años de prisión, los hizo valiéndose de ser secretario de organización del Partido Socialista y ministro de Fomento del Gobierno de España. Con conexiones con otros ministerios. Ábalos por además. su cuenta no hubiese podido cobrar comisiones, Y no luego hubiese que era- podido repartir chistorras ni nada. ¿Cómo que no salpica el Partido Socialista? Bueno, es que efectivamente, o sea, Ábalos puede elegir en estos momentos el juzgado de instrucción en el que empezar a depositar información si quiere mejorar su situación. Lo puede elegir. El de Ismael Moreno para la pieza de financiación ilegal del Partido Socialista. Venga, pues allá que me voy. La parte de hidrocarburos con el señor Pedraz, también en la Audiencia Nacional. Pues allá que me voy, porque estaba metido también el tema de Villafuel. A la parte de obras públicas, pues a la pieza de obras públicas en el Tribunal Supremo. A la pieza de mascarillas, pues a la pieza de mascarillas. Puede elegir de cuál Claro, dar pero información. ¿Recordáis cuando Carmen Calvo hacía esa distinción entre Pedro Sánchez a título de persona y a título de presidente de gobierno? Pues ¿a quién le pagaban las mordidas? ¿A título de ministro de Fomento o a título del señor particular José Luis Ábalos? Es que es evidente que el Partido Socialista está hasta las cachas. Y aparte de eso, el hecho de que son los dos colaboradores más cercanos que ha tenido Pedro Sánchez desde que alcanzó el poder. Es decir, no gente del equipo, no, los dos colaboradores más cercanos. Es decir, hombre, que después de esto tú no has tenido nada que ver. Bueno, vamos a repasar las pruebas que tienen encima y la cantidad de líos que tienen.
que ahora se pueden convertir, fíjense lo que son las cuestiones judiciales, se pueden convertir en oportunidades de aportación de información. Es decir, de momento ya sabe, este señor que tiene una petición de anticorrupción de 24 años y este señor de 19 años y medio. ¿Son las únicas que tienen? No, este llegará a unos 30 y pico y este llegará a unos 25, 26, con el resto de delitos que quedan por imputarles. Como poco, ¿vale? Pero bueno, vamos a quedarnos en unos 24, unos 19, venga, perfecto. Si quieren rebajar, atención, porque ambos estuvieron en el liderazgo en los contratos de mascarillas. De ahí pueden aportar lo que quieran, porque era evidente que las órdenes venían. En aquel momento le llamaban el jefe, le llamaban a él. Yo siempre he tenido la sensación de que le llamasen lo que le llamasen, el jefe era este sobre este, por encima de este Santos Cerdán y por encima de Santos Cerdán Pedro Sánchez. Pero bueno, eso está todavía por certificarse. Lo cierto es que a este señor le llamaban el jefe y este trabajaba en coordinación plena en el liderazgo. En contratos de mascarillas, pringaos hasta adentro. En contratos de PCR, pringaos hasta adentro. Cuidado con esta historia que se le ha dado menos importancia y el dineral que sacaron fue más que considerable. Y aquí la puerta de entrada era Canarias, la Canarias de Ángel Víctor Torres. Venga, sigamos. Gestiones en favor de la licencia de Villafuel. También están hasta el punto de que, de hecho, este señor recibió una casa, el chalet de la alcaidesa, precisamente por eso. Por lo tanto, está metido hasta el tuétano. ¿Y quién se la tramitaba? Este otro señor, Koldo. Bien, gestiones en el rescate de Air Europa también están metidos. Financiación del PSOE, los cajones de Celia con dinero, se suponía que eran durante el periodo en el que este señor fue secretario de organización y posteriormente ya le sucedió Santos Cerdán, pero él puede dar toda la información. Invitación o mediación con Delsi para hacer negocios en España. Se hizo con una carta de este señor, literalmente. Este señor la redactó, este señor se la escribió, erratas incluidas, faltas incluidas, allá que se la mandó a Delsi. Y Delsi respondió, después respondió Delsi y respondió su hermano, que ha habido encuentros con los dos. Cuidado con esta historia. Bien, sigamos. Grabaciones repartiéndose el dinero del petróleo venezolano, de las obras públicas y de sus amigas enchufadas en cargos públicos. Es que todo está grabado. Es decir, si te tienen pillado, lo que tienes que hacer, evidentemente, si quieres rebajar tu expectativa de pena, es decir, oiga, puesto que yo ya estoy trincado, vamos a dejarnos de historias, aporto información. Ahora, la gran pregunta es qué información tendría que aportar de cada uno de estos puntos que hemos destacado. Y tendría que aportar información no de los cargos hacia abajo, porque esa ya la ha dado toda Víctor de Aldama. Necesitaría o debería aportar información hacia arriba. Y hacia arriba del que era el número 2 de Pedro Sánchez, ¿cuántos hay? El número 1, ¿verdad? ¿Y ese quién es? Pedro Sánchez. Si no, lo va a tener complicado. Vamos a pasar a Koldo García Izaguirre, que tiene una situación parecida, pero bueno, está mezclado, está totalmente entremezclado. Todo lo que hemos dicho es aplicable a Koldo García Izaguirre, incluido este tipo de cuestiones. La casa de vacaciones de Villaparra, la casa de vacaciones de Villaparra es la que le pagan a Ábalos una semana, pegada a un puticlub, por las gestiones realizadas en el rescate de Air Europa. ¿Estaba él? Estaba. ¿Estaba Koldo? También estaba, porque es el que hacía la mediación. La casa de la alcaidesa, lo mismo, estaban los dos, aunque fuera para Ábalos. El piso de 1,9 millones en la Castellana era para Ábalos. La intermediación, ¿quién la hizo? Ahí la hizo Víctor de Aldama. Y cuidado, la hizo un tal Víctor Ábalos. Aparece ahí el hijo de José Luis Ábalos. Tráfico de influencias con sus amigas, estructura en Perú, estructura en Colombia. Estructura en Perú y en Colombia está acreditada para José Luis Ábalos. Supuestamente no lo estaría para Koldo García Izaguirre, aunque Koldo García Izaguirre aparece en los viajes para montar esta estructura en Colombia. Fajos de dinero en casa de Ábalos, eso evidentemente es imputable a Ábalos, y chistorras, lechugas, soles y folios del PSOE. El dinero que, en metálico, corría por los salones del Partido Socialista y, cuidado, ahí aparecen los dos, pero yo casi diría, él era el secretario de organización, pero está acreditado que el que lo movía era él. De hecho, lo movía Koldo y hasta su mujer, Patricia Uriz. Todo de lo que hemos mencionado en estos momentos son losas encima de la espalda de estos señores. Si quieren aportar información de todo este listado interminable de cosas, lo pueden hacer. Y evidentemente la Fiscalía Anticorrupción eso se lo va a evaluar y se lo va a valorar para rebajarles la pena. A partir de ahora la decisión es suya. Hay un elemento que no lo hemos comentado, pero creo que también cambia las cosas, incluso diría que ya puede haber empezado a surtir cierto efecto, que es que la condena al fiscal general demuestra ya sin ningún tipo de duda que el gobierno no puede controlar la situación. Y mira que se ha esforzado, porque la presión fue brutal antes de que se emitiese... Bueno, que no puede controlarla hasta el Supremo. Claro. Lo digo porque el recurso Conde Pumpido ahí está. Sí, pero en el caso de estos dos, el recurso Conde Pumpido llegará con cuánto tiempo ya dentro de prisión. Ya, eso es verdad. Es un elemento importante. Entonces, hombre, eso tenía bastante pinta de que era así, pero ya después de la condena del fiscal general no hay ninguna duda, y yo creo que eso también puede haber contribuido
a que esta semana hemos visto ya noticias, informaciones que evidentemente que han salido de uno de los dos y que el otro las ha confirmado. Es decir, y eso hasta ahora no había pasado. Bueno, sí, pues si os parece, vamos a irnos con el que todavía no ha aparecido aquí, pero quién sabe si aparecerá, con Ángel Víctor Torres. Bueno, pues Ángel Víctor Torres, vamos con él. Bien, Ángel Víctor Torres no ha recibido realmente un informe denominado Ángel Víctor Torres, que esto es un error, que hay mucha gente que lo está diciendo. Vamos a ver, el informe que se ha conocido, que se conoce popularmente como informe de Ángel Víctor Torres, era el informe Mascarillas en Canarias, contratos de mascarillas en Canarias. ¿Qué pasa? Que salía tantísimas veces, Ángel Víctor Torres, más de 200 veces, que al final todos le hemos denominado como informe sobre Ángel Víctor Torres. Y claro, sale él, que es el ministro, en estos momentos, ministro en vigor, y dice, ¿veis cómo no han visto nada ni en mis cuentas? ¿Veis cómo no han encontrado nada? Claro, como que no le estaban mirando a usted. Lo que pasa es que usted estaba tan metido en la trama que ha aparecido más de 200 veces. Bien, vamos a ver lo que decía Víctor Aldama sobre Ángel Víctor Torres. Ángel Víctor Torres tiene que tener miedo de lo que acaba de declarar usted aquí. Debe estar preocupado bastante. Víctor Torres, señor Aldama, tiene que tener miedo. Está preocupado. ¿Por qué debería estar preocupado? Bueno, Víctor Aldama ha pasado ya por sede de la Audiencia Nacional, ha aportado más información y la información que ha aportado alude a que habría solicitado a la trama la mediación para conseguir ser ministro. Este sería el titular. ¿Lo habría conseguido? Bueno, es obvio, es en estos momentos el ministro de Temas Territoriales, por tanto, se le habría concedido. El tránsito, es decir, las pruebas, los mensajes, en teoría los ha depositado ya. Él pidió, Víctor Aldama, que le dejaran un dispositivo, un pendrive, porque lo quería filtrar él, se clonó efectivamente eso, porque era una prueba ya entregada, para que no pudiera alterarla, se le dio una copia y en esa copia la ha empezado a buscar. En esa copia ha buscado, por ahora, habría encontrado material que probaría, según él, Víctor Aldama, probaría que efectivamente pidió a la trama una mediación para ser el ministro y se le concedió. ¿Significa esto que es el único material que ha encontrado? Ni de broma. Supuestamente él continúa, de hecho ha contratado a un profesional para que siga chequeando ese pendrive y va a sacar, creo que eran en total, no sé si eran 80.000 mensajes, de los 80.000 mensajes va a ir sacando más información. ¿La va a seguir aportando? Ese es el pacto que tiene precisamente con la Audiencia Nacional y por eso Ismael Moreno, el juez instructor, le ha dejado que se llevara una copia clonada. Veremos hasta dónde llega. Ahora, el resumen de todo esto lo hacía el propio Víctor Aldama y decía, tiene que estar preocupado. De hecho, habló de, con lo que voy a aportar, Ángel Víctor Torres lo remato, fue el verbo que utilizó. Raúl. Preocupado ya lo estaba, o sí, ya lo está. Además, él mismo se descubrió cuando salió el informe sobre Canarias, que se le atribuyó como informe de Torres, aunque no era específicamente sobre él, sino sobre Canarias, el alivio que demostró públicamente indica que estaba profundamente preocupado. Que él sabía que le podían encontrar y seguramente sigue preocupado, porque en ese informe, aunque él lo interpretó como absolutamente exculpatorio, básicamente porque no aparecía nada vinculado a prostitutas, pero en ese informe hay muchas cosas que muy sospechosas, o muchas pistas para apuntar. El asunto de la refinería, por ejemplo, y que le mete de lleno en toda la trama hidrocarburos, a mí me parece que de ese hilo todavía hay que tirar mucho en las investigaciones. Y a ver, Aldama está, como todo el mundo, buscando su interés propio y evidentemente puede mentir o puede exagerar cosas. Pero todo el mundo que se veía de él al principio y se ha visto que tenía motivos para estar preocupado y desde luego yo estoy convencido de que está acongojado. Es que además la gente devalúa lo que es la entrega de pruebas y lo que es la entrega de indicios. Vamos a ver, Víctor Aldama no era Sánchez, Víctor Aldama no era Ábalos, es decir, no estaba en el cogollo del gobierno, pero sí escuchaba conversaciones, sí recibía mensajes indirectos. Cuando Víctor Aldama aporta ese mensaje, hay veces que cuando nosotros los publicamos sale corriendo la prensa de izquierda y dice ese mensaje no es contundente. Claro, porque él no es Sánchez, él no es Ábalos, él no es Santos Cerdán. Pero sin embargo, por falta de contundencia que tenga, o mejor dicho, falta de concreción, ese mensaje apunta a una línea de investigación. Y cuando tú a la UCO le das una línea de investigación y sabe que en vez de cubrir un campo así de grande, tiene que cubrir solo esto, pasa como una pisonadora y lo levanta todo. Eso es lo que está pasando con los indicios y las pruebas que está aportando Víctor Aldama, que cuando los ve la prensa de izquierda, por mandato del gobierno, sale corriendo a decir uy, vaya tontería, de tontería nada.
porque le está marcando el sendero que tiene que seguir la UCO. Y en el momento en el que lo sigue están encontrando. ¿Quién lo encuentra? La UCO, obvio, claro, así funciona esto. Y hay dos elementos que yo creo que conviene destacar. Uno, que el propio Ángel Víctor Torres ha vuelto a decir que no hay nada de señoritas y tal. Qué pesado, está con sí, ese tema. O sea, es un tema que Vamos, él dices, sabrá por qué está tan obsesionado, ¿eh? Efectivamente, oye, el excusatio non petita ya... Estamos hablando de delitos muy graves. Es decir, que un día estuvieras con una señorita en un piso, no es hasta donde sabemos, no es un delito. Entonces, a menos que esté pagado con fondos corruptos. Sí, claro, que esa es la historia. O que sean menores o algo así, que decirte, pero que eso, en principio, de todo lo que estamos hablando, no parece lo más grave. Y luego, lo que haya dicho Aldama, que en principio puede parecer una cosa no demasiado importante, puede tener un trasfondo que quizás sí que lo sea, porque efectivamente Ángel Víctor Torres, según Aldama, le pidió a la trama ser ministro, pero la trama, o lo que sabemos hasta ahora de la trama, no nombra ministros. Es decir, los ministros los nombra el presidente del gobierno. Hombre, claro. Entonces, ahí hay que decir, ese tiro que parece muy inseguro, pero claro, dependiendo de los mensajes que haya, de cómo sea, vamos a ver hasta dónde llega, pero puede efectivamente ser bastante más de lo que parece aparentemente, dentro de que, claro, tenemos una catarata tal de elementos, de pruebas, de declaraciones, de grabaciones, que cosas que en cualquier país civilizado habrían hecho dimitir hasta el Papa, pues en España pasan como, mira, pues Pachi riéndose casi. Bueno, es que además, vamos a ver, la mediación de Ángel Víctor Torres, que le vamos a escuchar ahora, para todas las cuestiones de la trama, pasaba por Koldo, ¿vale? Y la mediación de Koldo podía ser para conseguir un cargo de ministro, o directa ante Pedro Sánchez, que existía trato, o a través de Ábalos. Sea cual sea, Koldo está en prisión, Ábalos está en prisión. En el momento en el que les cite el juez y les diga, oiga, vamos a ver, aquí ha llegado una información de que alguno de los dos tuvo que interceder para que Ángel Víctor Torres fuera ministro. ¿Quién de los dos? Estando en prisión y sabiendo que se juegan un alargamiento de la pena o un recorte de la pena, ¿se la van a jugar a hacer una obstrucción a la justicia? Pues posiblemente ya no se la juegan, por lo que explicaba Raúl, que ellos confiaban en que con la ayuda del PSOE nunca jamás entrasen en Soto del Real y ya están con las posaderas en Soto del Real. Vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres y lo que él decía. Según él, de esto no sale nada, pues menos mal. Koldo, la orden del consejero se firmó el martes por la tarde de ingreso. Cierto que eso luego pasa al Tesoro, que es Hacienda, y el Tesoro ingresa los días 20 y los días 5. Pero ya ha dado orden Antonio, supongo que Blas no lo sabía, de que se pague con carácter inmediato. Ya lo sabe también el viceconsejero de Hacienda, ¿vale? Y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado en todo el desarrollo del mismo, ¿no? Para ver quién es el que ha estado desde dentro, pues torpedeando, retrasando y demás. A mí esto me suena, Raúl, Yo me declaro a mediación para que pague, ¿no? Nos ha salido por ahí Pedro Sánchez, se nos ha colado, no me extraña. Fíjate Ahora le vamos a escuchar... Ahí lo teníamos. Ahora le vamos a escuchar porque Pedro Sánchez, según él, que era un ejemplo, Ángel Víctor Torres, debe ser de eficacia del cobro de la trama. Pero también lo era Santos Cerdán. Sí, sí, Además, totalmente. Dice, y Ábalos al ya inicio. me enteraré yo de quién está ahí torpedeando, poniendo, que probablemente sería un funcionario que está cumpliendo con su obligación. Hombre, claro. No sé, ahora vamos a ver el documento de quién era el que lo torpedeaba. La mera connivencia con la trama, con una trama delictiva, como está ya demostrado, que mostraba ese famoso informe que exculpaba, según Torres, que le exculpaba, es una cosa absolutamente alucinante. Es un tío que parece que trabajaba, no voy a decir que full time para una trama corrupta, pero prácticamente. O sea. Es que además a mí me hace una gracia esta historia. O sea, en España estamos dando ya por normal cosas que en ningún país se darían por normal. Claro. Vamos a ver, ¿desde cuándo un trámite administrativo para conseguir una licitación pública es yo llamo, porque me llamo Koldo y soy un tío con unas conexiones de la pera y le llamo a Ángel Víctor Torres, presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que a su vez llame, por ejemplo, para los PCRs a Pedro Sánchez o ya? Pero ¿desde cuándo este es el trámite? El trámite es con los órganos de contratación para garantizar una neutralidad. Esto se llama tráfico de influencias, pero vamos, de toda la puñetera vida de Dios. Sí. Es que es surrealista. Dice, no, pero lo único que he hecho es intentar acelerar un pago. No, lo que ha hecho es darle prioridad a un grupo, a una trama frente a todo el resto. Y eso en mi pueblo le llamamos delito. Es que es tal cual. Y además la insistencia que demuestra, la forma, la implicación personal. No es una cosa, no es una cuestión, digamos, de un trámite, hay un problema, aparte de que obviamente el presidente de una comunidad autónoma no está por ahí pagando facturas, al menos que yo sepa, pero la implicación personal, el interés que demuestra, dices, hombre, eso, pues lo que decimos, en cualquier país civilizado ya no sería ministro. Pedro Sánchez, que llamaba a la puerta, quería entrar, venga, pues nada, entra Pedro Sánchez, habla. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy.
incondicionalmente. Es un político ejemplar. Lo repito, ejemplar. Es ejemplar porque, claro, llega el COVID, la gente está muriendo de mil en mil, hay que traer mascarillas. Pedro Sánchez ha hecho así, con la entrada, con el tubo de entrada de mascarillas hizo así. ¿Por qué? Porque quitó a todas las comunidades autónomas. Solo se podía comprar a través del Ministerio de Sanidad. Bien, muy bien, maravilloso el tema, bien. Aparte de estrecharlo, ¿qué ocurrió? Que a partir de ese momento las mascarillas que llegaban dependían de, por ejemplo, organizaciones como La Trama. ¿Y La Trama era una organización experta en producto médico? Ni de broma. Resultado, ¿qué trajeron? Aquello con lo que veían que iban a sacar más beneficio, no aquello que era mejor para la población. Muy bien. Resultado, se colaron mascarillas defectuosas. Vale, pues en medio de todo eso, Ángel Víctor Torres, cuando llegan las mascarillas a Canarias, lo que decide es que hay que pagar sí o sí. Aunque, decía, ¿quién está entorpeciendo esto? ¿Que quién lo está haciendo? Pues funcionarios que sí que se creen su trabajo, no como usted, señor Torres. Bien, por ejemplo, los responsables, jefe de Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del sistema Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Servicio Canario de Salud. El sistema de Canarias de Salud decidió que, evidentemente, por mucho que tuviera muchas prisas Ángel Víctor Torres, había que analizar el producto y solicitó las muestras. Bien, solicitó muestras de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 lotes que estaban llegando. ¿Y saben cuál fue el resultado? 2 de ellos, los 2 primeros, dijeron que efectivamente se cumplía con los requisitos de las mascarillas. De los 2 siguientes dijeron que no cumplían. ¿Que no cumplían? Que no se debían estar utilizando esas mascarillas, por lo menos para los fines para los que se habían traído. Y en el último que decían, bueno, puesto que está auspiciado y está aceptado por la normativa china, pese a que la nomenclatura que se ha incluido para España no es la correcta, pese a que no tenemos forma de certificarlo aquí, vamos a dar por bueno el certificado chino. Es decir, de 5, 2 dijeron literalmente que no valían, y del otro dijeron, bueno, como estamos con necesidad y viene con un sello chino, vamos a dar por bueno el pulpo chino como animal de compañía. Vale, esta fue la historia. Es decir, prácticamente la mitad de las mascarillas que estaban entrando, según el Servicio Canario de Salud, no se tendrían que haber ya no pagado, ni comprado ni traído. ¿Qué hizo este señor? No solamente dijo hay que pagarlo, sino que además lo argumentó diciendo, es una cuestión de excepcionalidad con esta empresa. Bueno, si esto es de excepcionalidad, ¿por qué? Porque traían un producto de porquería, porque estaban poniendo en peligro a la población, porque quiero recordarles que la población que utilizara al menos estos 2 tipos de mascarillas no estaba protegida. Y le estaban diciendo que sí estaba protegida, con lo cual se podía meter en focos de contagio. ¿Y qué pasaba cuando te metías en focos de contagio en la primera etapa del COVID? Pues que morías. De eso estamos hablando. Y este señor Ángel Víctor Torres dijo que había que pagarlo sí o sí. Es más, dijo, me voy a levantar para el aire, me cago en todos los santos, frases literales, como descubra quién es el que lo está parando. Pues ¿quiénes lo estaban parando? Funcionarios de salud que analizaron las mascarillas y dijeron, esto es un churro, esto no sirve ni para colar el café. Bueno, pues de esto estamos hablando. Sí, y se ha querido justificar esto por la desesperación del momento, con la pandemia, que había una necesidad apremiante de conseguir las mascarillas. Pero si esto fuese así, lo lógico sería que fuese, aún dando por bueno que contratase con esta trama, que fuese Torres, Ángel Víctor Torres, el que le pidiese cuentas a Koldo y el que abroncase a Koldo. Oye, que no llegan las mascarillas, que las necesitamos porque tenemos un problema la población está desprotegida. Pero no, aquí es Koldo el que le pide cuentas a Ángel Víctor Torres porque no está colocando sus mascarillas. Entonces, ¿dónde está la urgencia? Es Koldo el que le pide cuentas a Ángel Víctor Torres. Es Torres el que se empeña en pagar las mascarillas a pesar de que se demuestra que muchas de ellas no son válidas, y es Torres el que después, a cambio de eso, ahí uno lo pide y el otro lo ofrece, favores políticos. Es decir, oye, yo puedo mediar, yo te ayudo con esto. Eso eran frases que decía Koldo a cambio de que el otro ya había hecho todo lo posible por pagar esas mascarillas, que como vemos efectivamente muchas de ellas están defectuosas. Lo que digo, si eso te es culpa, bueno, pues a lo mejor judicialmente no hay todavía ningún delito claro, pero políticamente eso estaría Torres ya en el exterior de la política, pero vamos, en Andrómeda ya, en cualquier país civilizado. Y aquí está todavía de ministro y presumiendo. Es que es una cosa vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, vemos eso y luego les vamos a adelantar porque incluso antes de entrar en prisión Koldo ha hecho una entrevista y cuidado porque ha soltado lastre. Pero vamos primero con Bancamar. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio.
Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bien, y hoy vamos a hablarles pues, de la empresa familiar y de su importancia dentro de la economía española. La mejor forma de hacerlo es de la mano del director de la unidad de banca de empresas de Banca March, Felipe Rastrollo. Felipe, muy buenas. ¿Por qué es tan importante la figura de la empresa familiar en España? ¿Cómo estás, Carlos? Efectivamente, la empresa familiar tiene un papel fundamental en la economía española por varias razones. Primero, por su peso en el tejido empresarial. Entre el 85 y el 90% de las empresas en España son familiares según datos del Instituto de la Empresa Familiar. Generan alrededor del 70% del Producto Interior Bruto y emplean a más del 60% de la población activa. En segundo lugar, la creación de empleo y estabilidad. Las empresas familiares tienen un denominador común que es la visión a largo plazo que contribuye a la estabilidad laboral. También son mucho menos propensas a deslocalizarse, ya que están muy vinculadas al territorio y a la comunidad en la que desarrollan su actividad. Tercero, la cultura empresarial. La empresa familiar promueve valores como son compromiso, confianza, responsabilidad social, fortaleciendo la cohesión interna y la relación con clientes y proveedores. Además, suelen reinvertir los beneficios en la empresa, lo que favorece la sostenibilidad. Y por último, pero no menos importante, el impacto en la economía regional. Son claves en sectores como el agroalimentario, el turístico, el comercio y los servicios, especialmente en regiones donde la gran empresa tiene mucha menos presencia. Felipe, para Banca March, la empresa familiar forma parte de la filosofía y cultura de la entidad. Cuéntanos exactamente por qué. Bueno, Carlos, en primer lugar, es muy importante destacar que Banca March es una empresa familiar con casi 100 años de historia. El año que viene hacemos 100 años. Y el único banco de propiedad 100% familiar que tiene al frente a su cuarta generación. Somos especialistas en gestión de patrimonios y en asesoramiento a empresas. Nos gusta siempre hablar del binomio empresa-empresario, siguiendo un modelo de relación a largo plazo. Además, nuestros accionistas son tanto banqueros como empresarios, lo que nos permite entender mejor que nadie las necesidades de las familias empresarias. Nuestro modelo de negocio se apoya en 4 pilares: compromiso accionarial, asesoramiento especializado, calidad de servicio y excelentes profesionales. Por todo lo anterior, nuestro volumen de negocio en banca de empresas se ha incrementado un 15% en 2024, lo que refleja la consolidación de nuestra entidad como verdadero especialista en asesoramiento a empresas con especial foco en las empresas familiares. Y ya para terminar, Felipe, ¿qué aporta Banca March a sus clientes como elementos diferenciadores? A ver, Banca March aporta un modelo de negocio basado en prudencia, en relaciones a largo plazo y en servicio excelente, como comentábamos con anterioridad. En Banca March tenemos un negocio muy consolidado en banca de empresas, en el que intentamos prestar y prestamos un servicio cercano, personalizado y con gestores altamente especializados que ofrecen soluciones a medida a las empresas con toda la agilidad. Nuestro asesoramiento a las empresas no se limita a financiar, sino que ofrecemos soluciones en operaciones de compraventa, tesorería, seguros, protocolo familiar o transacciones estructuradas. En el mercado, estos servicios habitualmente están reservados a grandes corporaciones, pero desde Banca March los ponemos a disposición de empresas familiares de tamaño medio. En definitiva, Carlos, conocemos a las empresas, conocemos al empresario y en Banca March les ofrecemos una visión integral que abarca tanto el negocio empresarial como las necesidades personales de gestión patrimonial. Pues Felipe, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Banca March. Nos volvemos a la tertulia. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues atención porque antes de esa entrada en prisión, antes del paso en esa vistilla en el Tribunal Supremo, en el juzgado de instrucción del Tribunal Supremo de Leopoldo Puente, para pasar a prisión, Koldo García Izaguirre ha concedido una entrevista a OK Diario con Eduardo Inda y ha soltado 2 perlas. Vamos a escuchar la primera. Se habla de las primarias de Pedro Sánchez y de pitufeo de dinero, es decir, de haber obtenido una financiación ilegal. ¿Y a quién utilizaba para hacer el pitufeo? Pues a conocidos, a simpatizantes, inmigrantes que eran afiliados del partido, pues absolutamente... ¿Y también inmigrantes que no eran afiliados del partido? Simpatizantes, sí, es verdad, no eran afiliados y algunos eran simpatizantes. ¿Y de qué nacionalidades eran los inmigrantes? De todas, del mundo. ¿Y en el pitufeo participaron inmigrantes rumanos? Sí. ¿Marroquíes? Sí.
¿Sudamericanos? Sí. Latinoamericanos. Usted les daba el dinero y ellos lo ingresaban a su nombre en la cuenta de la campaña de las primarias. Sí. Y atención a la segunda declaración, que es delicadísima. Es de las mismas primarias de Sánchez, pero alude a si Sabiniano Gómez, el que gestionaba, el padre de Begoña Gómez, que gestionaba San Bernardo 36, era la sociedad, y gestionaba las saunas y prostíbulos, que si financió efectivamente la campaña de las primarias de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez y Paco Salazar dijeron que Sabiniano Gómez aportó 100.000 euros. Sí, que iba a aportar 100.000. Pero luego le dijeron que los habían aportado, ¿no? Luego lo que sí que oyeron y demás, no, eso ya está hecho, ya está gestionado, ¿vale? Pues no sé si se está haciendo ya Coldo un Víctor Aldama, ¿eh? No sé, pero yo quiero, si nos trasladamos al año 17, cuando se celebraron las primarias, yo recuerdo que a todos los que seguimos la información política nos sorprendió bastante la rapidez con la que Sánchez consiguió avales, con el resultado extraordinario que tuvo en las primarias, después de aquella salida tan humillante, cuando lo echaron en el Comité Federal, que descubrieron a César Luena escondido detrás de una cortina con una urna para manipular la votación, y poco después, de repente, todo eran avales, todo eran apoyos, y era algo que muchos pensábamos, qué raro. Pues quizá ahora lo podamos entender mejor, ¿no? La clave para entender lo que nos faltaba era que iba dopado, como tanto le gusta decir a la como les dice la izquierda. Sí, sí, pero... Dopado con dinero encima claro, de un proxeneta. Es muy delicado el tema, ¿eh? Es muy delicado. Yo tengo la sensación de que Koldo García Izaguirre ha empezado ya a plantearse la vía Víctor Aldama. Es decir, voy a abrir flancos y, repito, se lo explicábamos antes con el gráfico, si quieren aportar información ya no pueden hacerlo hacia abajo, porque esa información ya ha sido aportada por Víctor Aldama. Tienen que aportarla hacia arriba, y hacia arriba solamente hay uno. Y el tema es que cuando sueltas estas cosas ya están ahí. Es decir, ahora a lo mejor no se arrepiente o no se decide dar el paso, pero esto ya lo ha dicho. Esto es algo que además todos sospechamos, es decir, que tampoco hay que ser un genio para imaginarse que esas cosas pasaron de una forma u otra, y que obviamente ahora, a partir de ahora, la capacidad de investigación, como tú decías, ya no es ir a esto, sino ir a esto. El tema ahora es ver qué capacidad tiene el gobierno de ofrecerles algo que compense ese silencio. Pues va a ser complicado, ¿eh? Y es complicado, efectivamente. O sea, les podría conceder un indulto, pero para eso efectivamente hay que esperar a que haya condena, porque si no, no puede haber indulto sin condena, con lo cual la preventiva se la comen. El indulto, ya veremos, que ni siquiera, sería muy obsceno. Ni siquiera Sánchez ya podría... Luego, cuidado, el indulto tendría que ser, al haber fraccionado el caso, el indulto sería sobre la sentencia ya condenatoria, no sobre la otra pata. Con lo cual, como tenga un impacto en Pedro Sánchez ese indulto brutal, resulte que caiga el gobierno de Pedro Sánchez, se quedan sin poder hacer indulto de enjuague para la segunda parte. Es que a estas alturas de la legislatura, con la actual situación política, prometer que está sin disposición dentro de 10 meses, de 12 meses, o incluso de 6-7 meses, de indultar a nadie... O un pumpidazo, vamos. Pero es complicado, es complicado. El pumpidazo es un poco más fiable porque el Supremo va a ser... el Constitucional es difícil moverlo y eso, pero... Le podemos dar las gracias a Pablo Casado, sí. Sí, es una de las cosas por las que le podemos dar las gracias. Pero, un largo listado, sí. Pero el indulto es complicado. Yo creo que sería capaz de hacerlo. Y la prensa, y además creo que la prensa adicta explicaría con total naturalidad que eso es lógico, que se hace en todos los lados y que no pasa nada y oiga, circulen, como decía aquel. Bueno, ustedes no se nos vayan, que vamos a ir ahora con una entrevista. Bueno, pues le voy a dar la bienvenida ya a María Martínez Allegue, bienvenida. Muchísimas gracias, consejera. Gracias a vosotros, encantada de estar aquí. Nada, un placer. Vamos a hablar de vivienda. Y María es la consejera de Vivienda y Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia. El tema se las trae. El problema que se ha generado es colosal. Y yo creo que además sí tiene que tener solución, evidentemente, sí puede tener solución, pero más que posiblemente, consejera, las recetas que se están poniendo desde el Gobierno central en estos momentos yo creo que van en dirección contraria a lo que se necesita, ¿no? En Galicia somos muy conscientes desde el Ejecutivo gallego de que, efectivamente, como bien dices, la principal preocupación hoy en día de la ciudadanía
tanto a nivel nacional como también a nivel Galicia, incluso a nivel Europa, es acceder a una vivienda. Queremos viviendas dignas, de calidad y que tengan un precio accesible, tanto en renta, tanto en alquiler como también en venta. Desde el Ejecutivo gallego, desde el minuto 1, desde el principio de la legislatura, hemos trabajado en ello. De hecho, tenemos una consellería específica, Consellería de Vivienda, de Planificación e Infraestructuras, que pivota sobre el urbanismo, sobre las infraestructuras, pero fundamentalmente sobre la vivienda. El problema es claro, tenemos una ley intervencionista que efectivamente no ayuda en nada. Lo que tenemos que hacer es primar, es incentivar precisamente esa construcción de la vivienda. Tenemos más demanda que oferta, entonces las soluciones son claras. Hay que construir más vivienda pública, pero también hay que incentivar que se construya vivienda protegida por promotores, por cooperativistas. Hay que movilizar la vivienda que está vacía, dándole seguridad jurídica a esos propietarios. Tenemos que flexibilizar, que habilitar una normativa más flexible con carácter excepcional para facilitar esa construcción, ese desarrollo de suelo, porque tenemos que urbanizar suelo también, donde poder construir. En Galicia tenemos una hoja de ruta muy clara que estamos aplicando ya, que parte, por supuesto, de presupuestos, porque sin presupuestos, sin tener un presupuesto aprobado, no se puede hacer nada. Nosotros tenemos ya el presupuesto en Parlamento, ya se ha aprobado por el Ejecutivo gallego, entrará en vigor el 1 de enero y tiene un presupuesto histórico en materia de vivienda también para el año 2026 de 350 millones de euros en materia de vivienda exclusivamente, de los cuales 163 será para construir más vivienda pública. Claro, vivienda pública, con 163 millones, ¿consideráis que podéis cubrir la necesidad que tenéis en estos momentos o el plan va a tener que ser plurianual y va a tener que incorporar más partidas? Nosotros desde el inicio de legislatura tenemos varios retos, pero dos fundamentales, que es por un lado duplicar el parque público de vivienda. Galicia ahora mismo tiene 4.000 viviendas de promoción pública, vamos a llegar a las 8.000 en el año 2028. De hecho, en este año y medio que llevamos de legislatura hemos puesto en marcha 3.000 viviendas nuevas de promoción pública, con el compromiso marcado ya que en el año 26 pondremos en marcha las siguientes 1.000 para llegar al 2028 con esas 4.000. De hecho, el año que viene, a principios del año que viene, ya empezaremos a entregar esas primeras viviendas que estamos construyendo pues, en ayuntamientos como Santiago, como Coruña o como Pontevedra, donde existe más demanda de vivienda. Evidentemente, construir no se hace de un día para otro. Tenemos que ganar agilidad. ¿Y cómo ganamos agilidad? Pues hemos hecho un paquete de modificaciones normativas muy valientes, pero necesarias. Por ejemplo, hemos considerado que las viviendas de promoción pública son obras de interés general y, por lo tanto, están exentas de licencia. Pues al igual que una carretera, una vivienda de promoción pública está exenta de licencia, evidentemente con nuestros informes jurídicos y nuestros informes técnicos que viabilizan esa construcción. Otra serie de modificaciones que sí luego comentamos. Decía, por un lado, construir vivienda, pero también habilitar suelo donde construir vivienda, porque todos somos muy conscientes de que hay millones de metros cuadrados de suelos urbanizables esparcidos por el planeamiento que no se desarrollan bien. Pues desde la Xunta de Galicia hemos aprobado una estrategia pionera, única en España, somos la única comunidad autónoma que lo está haciendo, y tenemos nuestra estrategia de desarrollo de suelo residencial, por el cual en el 2028 tendremos suelo urbanizado, que ahora mismo es urbanizable, pero tendremos en el 2028 suelo urbanizado para construir 25.000 viviendas en colaboración público-privada, 20.000 de ellas con carácter protegido. ¿Cómo? Modificando normativa también, creando una figura que se llama Proyecto de Interés Autonómico Residencial. Esa figura de planeamiento que aprobaremos ya en el 2026, ya lo tendremos aprobado en los ayuntamientos donde hay más demanda de vivienda, Vigo, Coruña, Orense, Lugo, esos proyectos de interés autonómico. Adquiriremos el suelo desde la Xunta de Galicia, urbanizaremos el suelo, parcelaremos y concursaremos ese suelo para que promotores, cooperativistas, concellos, ayuntamientos que así lo quieran, por supuesto, y también Xunta de Galicia construyan vivienda protegida. Claro, vivienda protegida y también va a haber, sobreentiendo, que una parte para vivienda privada, para vivienda libre. Correcto. De esos desarrollos urbanísticos, de esos PIAs, el 80% será vivienda protegida y el 20% será vivienda libre. De ese 80% de vivienda protegida, un 20% será para vivienda de promoción pública promovida por la Xunta de Galicia. En la Xunta de Galicia hemos creado también una nueva sociedad de vivienda pública, una sociedad de vivienda pública que no teníamos, es Bipugal.
la Sociedad de Vivienda Pública Gallega, que ya está operativa desde el 1 de enero del 2025 en un tiempo récord. De hecho, ya ha movilizado, ya tiene en marcha más de 1.900 viviendas de promoción pública. Y, por supuesto, también la colaboración con los ayuntamientos, porque esto no es algo que podamos hacer solo desde una administración, desde una comunidad autónoma. Tenemos que cooperar y colaborar con los ayuntamientos y también, por supuesto, con el sector. Es fundamental la implicación del sector. Es decir, que en Galicia los ayuntamientos están respondiendo de una manera excepcional, con independencia del color político. Son muchos ayuntamientos los que nos han cedido suelo que tenían de ese aprovechamiento urbanístico, de ese 10% del aprovechamiento urbanístico que ya está consolidado, que ya se puede construir. Pues estoy pensando, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Coruña, en el Ayuntamiento de Lugo, en el Ayuntamiento de Pontevedra. Nos han cedido suelo gratuitamente, en el que ya estamos construyendo más vivienda de promoción pública, porque ese es el objetivo: construir vivienda pública, desarrollar suelo donde construir vivienda pública y, por supuesto, incentivar a la construcción de vivienda protegida, para lo cual también tenemos un paquete de medidas muy importantes. No, me llama la atención porque, claro, aquí la historia es conseguir colocar vivienda. Si colocas vivienda, incrementas la oferta y automáticamente te va a bajar el precio. O por lo menos se controla la subida del precio. Claro, el plan que está describiendo, consejera, sería un plan que, si tuviera intención, si tuviera algún deseo de hacerlo, el Gobierno central, porque me estaba comentando que ayuntamientos de un signo político o de otro están entrando. Es decir, que si el Gobierno central decidiera hacer algo similar ofreciéndolo, habría ayuntamientos que entrarían. Es decir, que no lo hace porque no quiere, vamos, por resumir. De hecho, nosotros, desde el Ejecutivo gallego y personalmente también con el Ministerio, con la ministra de Vivienda, hemos tenido varias reuniones, varias, no solo conferencias sectoriales, sino también bilaterales, donde le hemos trasladado esa necesidad de habilitar un plan estatal, el futuro plan estatal de vivienda, que dé realmente solución al problema estructural que tenemos a nivel país y a nivel vivienda. Tenemos que dejar el intervencionismo a un lado y tenemos que pasar al incentivo, como estamos haciendo en Galicia, efectivamente, y como los ayuntamientos de todos los signos políticos, incluido el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, están coordinando con la Xunta de Galicia, con la Consellería de Vivienda, para cesión de suelo y construir estas viviendas públicas. Decía incentivar en el sentido de que hay que ser valiente, porque la situación de emergencia habitacional en la que nos encontramos nos lo está requiriendo. Por ejemplo, una de las modificaciones que llevamos es la posibilidad de incrementar edificabilidad, con independencia de lo que establezca la normativa, incrementar hasta un 20% la edificabilidad, con la contraprestación de que las viviendas resultantes de ese ámbito, por lo menos el 60%, sean viviendas protegidas. Y pongo un ejemplo para que quede más claro. Si, por ejemplo, en la ley gallega se establece que para los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes un urbanizable es metro cuadrado suelo, metro cuadrado de edificabilidad, pues vamos a permitir metro cuadrado suelo 1,20 de edificabilidad. Es decir, donde antes podían ser, por ejemplo, 1.000 viviendas y salían 400 viviendas protegidas por el 40% reservado en la ley estatal, ahora nosotros permitimos que sean 1.200 y serán 720 viviendas protegidas. Es decir, tenemos que ayudar a que a los promotores les salga rentable construir vivienda protegida. Claro, es que ese punto, mencionaba usted el tema de lo de la ley intervencionista. Al final, si le quitas el incentivo a la constructora, a la promotora, a que saque edificios, a que saque construcción, evidentemente no lo van a promover. Nadie va a ir a una obra para acabar quebrado. O sea, ¿hay alguna manera, o sea, ustedes lo están haciendo, pero hay alguna manera de negociar, o cuando hablan con el Ministerio son conscientes de lo que han generado con esa norma? Es decir, que al final, generando tanta traba, lo que están consiguiendo es frenar la construcción de vivienda. Yo quiero pensar que al final, porque siempre hay que pensar en positivo, puede operar la sensatez. De hecho, fue en octubre, el Plan Estatal de Vivienda acaba ahora, el 31 de diciembre del 2025. Nosotros, nuestra comunidad autónoma, ya lo tiene totalmente ejecutado, ya hemos ejecutado el 100% del Plan Estatal. El primer conocimiento que tuvimos del plan estatal, del borrador del plan estatal del Ministerio, fue en octubre, y cuando lo vimos que realmente no solucionaba el problema que tenemos, porque no se trata solo de dar ayudas al alquiler, que eso no soluciona el problema estructural, se trata precisamente de incentivar. Fueron muchas las alegaciones que trasladamos, no solo desde Galicia, sino desde la mayor parte de las comunidades autónomas, con independencia del signo político, diciéndole que tenían que habilitar mecanismos, tanto para habilitar suelo como para incentivar esa construcción de vivienda protegida. Confío en que realmente y al final opere la sensatez. Nosotros en Galicia ya hemos sido muy claros. Llevamos unos cuantos años, y no opera nada. Y no opera nada. Nosotros en Galicia siempre hemos sido muy claros. Nosotros en Galicia hemos dicho sí a esa cofinanciación a mayores que nos está pidiendo desde el Ministerio. Galicia sí va a cofinanciar
financiar esa parte que les corresponde, estamos dispuestos. Ahora bien, necesitamos flexibilidad en la aplicación de esos programas y, por supuesto, que sean programas que sean realmente eficientes. Otro ejemplo, por ejemplo, del Gobierno central o del empecinamiento del Ministerio que no se entiende, es lo que está ocurriendo con las viviendas Sareb. En Galicia llevamos tiempo pidiendo que nos cedan gratuitamente las viviendas de la Sareb y los suelos de la Sareb a las comunidades autónomas, para que las comunidades autónomas, que somos las que tenemos competencias en materia de vivienda, podamos calificar esas viviendas como protegidas y podamos adjudicarla a inscritos en registro de demandantes de vivienda, podamos adjudicarla a unidades familiares que lo están demandando, que lo están pidiendo. No se nos ha contestado la negativa la callada por respuesta. De repente vemos que de un día para otro el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se saca de la chistera otra ocurrencia, porque no es más que una ocurrencia. Y entonces conocemos que se las cederán a SEPES y que SEPES va a licitar un contrato de gestión de servicio público para gestionar esos alquileres a través de inmobiliarias. Entonces, todos nos hemos quedado sorprendidos. Dinero público, 55 millones de euros que se le darán a portales inmobiliarias o inmobiliarias para gestionar los alquileres de las viviendas de la Sareb, cuando las comunidades autónomas se lo estamos pidiendo porque realmente tenemos que cubrir una necesidad de vivienda. Además, que hay. Si lo hacen a través de inmobiliarias, ¿van a llevar la calificación de vivienda social o no? Es que es eso, no van a ser viviendas protegidas, no se van a calificar como viviendas públicas, no se van a adjudicar a inscritos en registro de demandantes de vivienda de cada comunidad autónoma. Lo lógico, lo razonable sería cederlo a las comunidades autónomas hacer las reformas que tengamos que hacer en esos inmuebles, calificarlas como viviendas protegidas y adjudicarlas a través de nuestro registro de demandantes. Consejera, ¿por qué hace eso? Lo digo porque, vamos, solamente se me ocurre un factor o solamente se me ocurre una explicación, que no quiere hacerlo porque la inmensa mayoría de comunidades autónomas son del Partido Popular, porque si no es que no tiene sentido. Es decir, que está pensando en que a lo mejor son las administraciones del PP las que se van a acabar anotando el tanto y prefiere hacerlo a través de inmobiliarias, aunque sepa que con eso no va a solucionar una de sus banderas, porque es él el que habla permanentemente del escudo social. Es un empecinamiento absurdo. El problema es que tenemos un Ministerio de Vivienda que es pura propaganda. Vende humo, hace anuncios que luego nunca son efectivos. De hecho, son cientos de miles las viviendas públicas que prometió Pedro Sánchez. En Galicia hay 0 viviendas construidas por el Estado. 0 es 0. 0 es 0. Un donut. 0. Ni una sola vivienda pública construida por el Estado. Entonces, cuando se actúa a través de ocurrencias, a través de anuncios que luego nunca llegas a efectos, lo que tienen que hacer, está claro, es lo que estamos haciendo en Galicia, es cooperar, colaborar, ir más allá de disputas políticas, porque realmente tenemos una demanda de nuestra sociedad, tenemos que dar cumplimiento a esa demanda de nuestra sociedad, tenemos que unirnos, como estamos haciendo en Galicia. Y pongo un ejemplo, en Galicia, uno de los ayuntamientos que primero nos cedió suelo es el concello de Pontevedra, donde el alcalde es del Bloque Nacionalista Gallego, pero del BNG. En ningún momento tuvo duda en ceder esa vivienda a la Xunta de Galicia, siendo, por supuesto, con un gobierno, lo sabe bien, del Partido Popular, en ningún momento generó ninguna duda y la cesión, la formalización de esa cesión con carácter gratuito se hizo de una manera ágil. Es que al final las personas que se van a beneficiar pueden ser votantes del Partido Popular o pueden ser suyos. Evidentemente. Es que es de una miopía, pero vamos, absoluta el decir, no, lo voy a bloquear. Ya, pero si son tus ciudadanos, los que te van a culpar a ti van a ser tus ciudadanos. Evidentemente, vamos a ver, estas viviendas públicas, lo sabéis bien, se adjudican a través de registro de demandantes a inscritos que trabajen en el ayuntamiento correspondiente o que estén empadronados en el ayuntamiento correspondiente. Y luego también tenemos que crear más vivienda protegida, que no solo tiene que ser en régimen de alquiler, que es otra teima, si me permite la expresión, que tiene el Gobierno central. Las viviendas protegidas pueden ser en venta, podemos vender las viviendas protegidas. Nosotros en Galicia modificamos normativa y hemos establecido que nuestras viviendas de promoción pública tienen protección permanente, lo cual no obsta que se vendan. Es decir, el propietario, María Llegue, pongamos por caso, que adquiere una vivienda protegida, pública, en el momento en que la quiera vender, podrá venderla a través de la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Vivienda de Suelo y por un precio máximo de venta también. Pero
garantizamos un parque público de viviendas, que es lo que nos está pidiendo la sociedad, y con las viviendas protegidas igual. El ejemplo que comentábamos antes de esos ámbitos que estamos urbanizando, de esos PIAs, de esos suelos que convertiremos en urbano y que concursaremos. Los proyectos de interés autonómico, ¿verdad? Sí, PIAs. los proyectos de interés autonómico. Toda vivienda que se construya en ese suelo, que es público, porque es un suelo que fue urbanizado por una administración pública, tendrá carácter protegido con carácter permanente, lo cual no impide que esa vivienda sea vendida. Eso es un empecinamiento que tiene el Gobierno central, que no entiende que el hecho de ser una vivienda protegida no obsta que se pueda vender, seguirá siendo protegida con independencia de que se venda. Y luego tenemos también, muy importante, que dar seguridad jurídica para movilizar toda la vivienda vacía que tenemos. Y en ese sentido nosotros en Galicia hemos puesto en funcionamiento un nuevo programa que se llama Fogar Vivo, que lo hemos puesto en funcionamiento a mediados de este año 25 y tengo que decir que tiene una muy buena acogida y es un programa muy sencillo, totalmente flexible, por el cual damos ayudas a los propietarios que tengan la vivienda vacía en el plazo de 3 meses, es decir, basta con que los últimos 3 meses esté vacía. Damos ayudas para pequeñas reformas, para compra de electrodomésticos, para el seguro de impago de rentas, para el seguro multirriesgo en el hogar y una ayuda de 16.000 euros. Con el aliciente de que si después el alquiler es a un menor de 36 años, le damos una subvención de 2.000 euros a mayores. Bueno, pues se ha agotado el crédito, tuvimos que incrementar de hecho en 1 millón de euros adicionales y tenemos 400 viviendas ya que han solicitado esa ayuda y que se han puesto en el mercado del alquiler. Ustedes están llegando a acuerdos con las empresas, lo digo porque hay una carga por parte del Gobierno central que permanentemente están culpando a la industria, al sector constructor, promotor. Dice, no, es que intentan sacar unos beneficios excesivos. Si se habla con ellos se puede llegar a un acuerdo, se llega a un acuerdo, se construye. Bueno, nosotros el contacto tengo que decir que es diario con el sector. Tenemos un observatorio de vivienda de Galicia donde está representado todo el sector y cuando hablo de sector hablo de promotores, hablo de constructores, hablo del Colegio de Arquitectos, arquitectos técnicos, cooperativistas, la FEGAM, la Federación Galega de Municipios y de Provincias. Y nosotros en Galicia, en el Ejecutivo Gallego, en Consello de Xunta, hemos declarado el sector de la construcción como un sector estratégico, porque lo es. No solo por la situación en la que nos encontramos hoy en día, sino por el empleo que genera y por la economía que genera. En Galicia es un 5,7 del PIB gallego. Tenemos muchos convenios con el sector de la construcción, uno de ellos muy importante también para agilizar esa construcción, porque tengan en cuenta que la cantidad de licitación de obra pública que tenemos en Galicia, hemos puesto en marcha 3.000 viviendas. Eso supone la licitación de la redacción de proyecto, de la coordinación de la seguridad de salud, de la dirección de obra, de la ejecución de obra. La cantidad de licitación de obra pública que tenemos hace que nos tengamos que coordinar con todos los sectores. Y tenemos un plan para impulsar las técnicas industrializadas, porque Galicia, y lo digo porque va a ser así, va a ser pionera en ese impulso de las técnicas industrializadas. Estamos creando un mapa de capacidades para saber las empresas, los profesionales que tenemos, porque palía, por un lado, la premura o la agilidad que tenemos que tener en la construcción y también la falta de mano de obra que hay hoy en día. Nos hemos dado cuenta que tenemos empresas pioneras que tienen prácticas de fachadas estructurales, por ejemplo de CLT, que es madera contralaminada, que es mucho más flexible, más fácil de transportar, más dura que el hormigón, con un mayor aislamiento térmico y acústico, y que permiten, por ejemplo, que se construya una fachada en fábrica con las ventanas ya instaladas y que un residencial colectivo de 60-70 viviendas, la fachada se construya en menos de un mes. O sea, no ir ladrillo a ladrillo. Hay que pasar página, tenemos que modernizarnos y dar un impulso a esas técnicas industrializadas. Bueno, pues a través del clúster de la construcción gallega y de la Fundación Galicia Construe, con la Xunta de Galicia estamos generando ese mapa de capacidades que están impulsando no solo ya las que estamos construyendo desde la Xunta de Galicia, sino también las que están construyendo los promotores, que es muy importante. ¿Cómo están consiguiendo ese acuerdo con los ayuntamientos? O sea, los ayuntamientos, me dice consejera, que les están aceptando, que les ofrecen el suelo. ¿Es simplemente una cuestión de interés de, oye, esto beneficia a todo el mundo, vamos a dejarnos de historias, hay que favorecer la construcción, hay que favorecer la salida de vivienda, ya sea libre, ya sea protegida? ¿Simplemente es eso o están llegando a algún otro tipo de acuerdo con los ayuntamientos para convencerles? Nosotros, bueno, primero contacto diario también con los ayuntamientos
ayuntamientos y con trato personal. Las reuniones con los alcaldes, las reuniones con los concejales, todo eso es necesario. Hay ayuntamientos que es cierto que nos ofrecen suelo, pero nosotros no podemos construir en todos los ayuntamientos. Galicia tiene 313 ayuntamientos y estamos construyendo o estamos aceptando esa cesión de suelo en aquellos ayuntamientos donde hay más demanda de vivienda. ¿Qué estamos haciendo con el resto de ayuntamientos? Por supuesto, también los estamos ayudando. ¿Cómo? Tenemos una línea de ayudas para que rehabiliten sus inmuebles de titularidad municipal. En Galicia son las que se denominan casas de mestres o las casas de maestros de antiguamente. Damos ayudas para que las rehabiliten y las destinen a alquiler, a sus alquileres para sus ciudadanos. Está funcionando muy bien. Tenemos una plataforma de suelo que llamamos, y es que los ayuntamientos convenian con nosotros de esos suelos urbanos que tienen donde se puede construir vivienda protegida, y hacemos como un portal público donde cooperativistas y promotores sepan qué suelo hay, y lo que hacemos es concursamos anualmente esos suelos, concursaremos en el 2026 esos suelos de todos los ayuntamientos que se han unido a la Xunta de Galicia, de modo que tengan esa visión los promotores y los cooperativistas de dónde pueden construir a un precio muy asequible, porque el concurso de esos suelos tiene un precio muy asequible porque queremos incentivar la construcción. Tenemos también un préstamo, si me permite la expresión, bueno, lo llamamos Fondo de Cooperación, que es un préstamo pero que tiene interés cero, es decir, la Xunta de Galicia le transfiere el dinero que tiene que devolver a interés cero en un plazo de 8 años para urbanizar suelo, para construir vivienda, para adquirir inmuebles que luego serán vivienda pública. Es decir, la colaboración que tenemos entre administraciones en la Xunta de Galicia, la Comunidad Autónoma Gallega, es excepcional. Están entrando de un signo político y de otro. De todos los signos políticos están entrando, porque realmente ante un problema que tenemos, que es la vivienda, tenemos que buscar soluciones entre todos. Entonces tenemos que estar unidos, colaborar todas las administraciones, concellos, diputaciones, por supuesto Xunta de Galicia y con el sector. Las reuniones periódicas con el sector son fundamentales porque ellos son los que nos tienen que dar esa solución, porque por un lado van a construir esas viviendas, pero también van a promover esas viviendas. Y por otro lado también habilitar espacios que puedan ser útiles para las viviendas. Por ejemplo, otra cosa que hemos hecho en Galicia, ya flexibilizamos normativa en este año 2025 para facilitar la conversión de bajos en vivienda, porque hay muchísimos bajos, pasará aquí también, estoy convencida, por todas partes, que están inutilizados. El tema del comercio online te está dejando un montón de locales que no tienen otra utilidad más que reconvertirlos en vivienda. Pues en Galicia hemos flexibilizado esa normativa y ahora, en el 2026, de hecho, lo aprobaremos ahora, vamos a hacer una oferta pública de adquisición desde la Consellería, desde la Xunta de Galicia, para adquirir locales que rehabilitaremos y convertiremos en vivienda, calificaremos como públicos y convertiremos en vivienda. Vamos a hacer un primer proyecto piloto en la ciudad de Orense. Me preguntarás por qué en Orense, pues porque en Orense es donde menos suelo tenemos donde construir vivienda, porque solo estamos por pura necesidad. Por pura necesidad, para dar más salida. También otra medida que está funcionando muy bien y que aprobamos este año, el 1 de enero del año 2025, y es que permitimos, con carácter excepcional hasta el 2028, que esos esqueletos que han quedado de la crisis del 2008, que hay muchos esqueletos que han quedado sin terminar, urbanísticos, permitimos su remate, permitimos su terminación, siempre y cuando estuviesen amparados en una licencia, con independencia de que haya cambiado el planeamiento, con independencia de que haya cambiado la normativa. Si tenían licencia, permitimos que terminen conforme a esa licencia con una condición, y es que el 50% de las viviendas que resulten sean viviendas protegidas. Está teniendo también una salida excepcional. Hemos hablado de suelo, de dotar suelo adicional, hemos hablado de acuerdos entre administraciones para eliminar trabas, hemos hablado de facilidades financieras, hemos hablado de diálogo con el sector para buscar un punto de encuentro. Me queda una patita, que a mí me importa mucho, la pata fiscal, que desde luego se ha convertido en todo, eso sí que es un ladrillo, pero en la cabeza directamente. Es un ladrillo, claro, es cierto que las comunidades autónomas podemos actuar en la parte que nos corresponde. Es cierto que llevamos, que le demandamos al Gobierno, porque creo que es necesario y que tiene sentido que baje el IVA, por supuesto, de las primeras transmisiones de vivienda, de la primera venta de vivienda, que baja un 4% de la vivienda protegida, que sería lo lógico. Que es inexplicable. Y lo normal que es inexplicable. Que eso se mantenga en el tipo intermedio, es inexplicable. No tiene ninguna explicación. Nosotros, por nuestra parte, lo que tiene estamos... una, sí, el ansia de recaudación. Pero vamos, si argumentarlo como motivo de vivienda no... Pero al final lo que queremos es que haya nueva vivienda, habrá más viviendas si rebajas el tipo, se construirá mucha más vivienda si rebajas el tipo que el que vas a recaudar no rebajándolo, eso lo tenemos claro. Totalmente de acuerdo. Nosotros en Galicia, en la parte que nos corresponde, pues por ejemplo en las segundas transmisiones, el ITP,
que tenemos un tipo de un 8, lo hemos bajado a un 3% cuando sea una segunda transmisión de vivienda para jóvenes, para menores de 36 o sea, que lo han años. dejado más bajo que el tipo del IVA correspondiente a ese tipo hiperreducido que estamos diciendo, el 4%. Tenemos un 3% en ITP y en actos jurídicos documentados bajamos del 1,5 al 0,5. Y luego también, muy importante, para incentivar esa puesta en el mercado de la vivienda vacía en régimen de alquiler, tenemos una deducción de 500 euros en el tramo autonómico de la cuota, de la cuota autonómica del IRPF, 500 euros para el propietario que alquile la vivienda vacía, un descuento de un 15% de las reformas que tenga que hacer también en nuestro tramo autonómico del IRPF, hasta un máximo de 9.000 euros en 3 años, es decir, 3.000 euros deducible en cada tramo del IRPF, que también vemos que está funcionando. Lo dicho, lo que tenemos que hacer es primar, incentivar, no prohibir. El intervencionismo no sirve de nada. Y de hecho en Galicia, que es algo que nosotros estando en contra, totalmente en contra de la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, de la limitación de los precios de alquiler, porque tiene el efecto contrario al deseado, nosotros en Galicia hemos dicho que aquel ayuntamiento que lo solicite, aun estando en contra, si cumple, nosotros lo declararemos. Hay un ayuntamiento en Galicia que lo ha solicitado, que es el Ayuntamiento de Coruña. Bueno, hay dos ayuntamientos, el Ayuntamiento de Coruña y el Ayuntamiento de Santiago. El Ayuntamiento de Santiago no ha acreditado de la manera debida que cumplimenta y le hemos requerido, pero el Ayuntamiento de Coruña lo ha acreditado. Y hemos declarado la zona como mercado residencial tensionado, con las consecuencias que tiene la ley estatal que nosotros hemos recurrido, porque consideramos que ataca claramente competencias y que tiene los efectos contrarios a los deseados. Pues bien, si bien es cierto que aún es pronto, porque se declaró en agosto, se está notando ya en Coruña. En Coruña se están retirando viviendas del mercado de alquiler. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en la Xunta de Galicia, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, tenemos el depósito de fianzas. Todo contrato que se formalice de alquiler tiene que depositar la fianza en el Instituto Galego de Vivenda e Solo. Bueno, pues las fianzas depositadas en Coruña están bajando y los precios de los alquileres no están bajando. Es decir, no funciona. Claramente el intervencionismo no funciona. Lo que tenemos que hacer es incentivar. Estos datos los ve exactamente igual el Ayuntamiento de Coruña. Sí, son datos públicos, datos que están publicados. ¿Y no se replantea la decisión? Cuestión política, ¿no? Esperemos que... Tenemos una neurona que es técnica y luego tenemos una que es política, ¿no? Pero yo creo que en esta situación tenemos que trasvasar esas fronteras, tenemos que pensar en nuestra ciudadanía, porque el ciudadano no lo entiende. No entiende que siendo de un signo político o de otro signo político no adoptemos lo que es lo razonable. Lo que tenemos que hacer es actuar con sentidiño, como decimos en Galicia, no por dogmas impuestos, sino con sensatez y pensando siempre, en nuestro caso, en el bienestar de gallegos y gallegas. Ese es nuestro objetivo. A modo de resumen y para terminar ya la entrevista, en todo esto que nos ha comentado, consejera, que hay infinidad de medidas, infinidad de apoyos, infinidad de facilidades financieras, ¿están notando algún apoyo del Gobierno central? Tengo que decir que lamentablemente no. Es cierto que en las conferencias sectoriales que se realizan, todos los consejeros de todas las comunidades autónomas se nos da voz. Pero cuando la voz no tiene retorno, quiero decir, cuando hablas contra algo que luego no se materializa, no sirve de nada. Yo quiero pensar también, y en ese sentido soy optimista, porque hay que ser optimista, que todas las alegaciones que hemos trasladado a ese futuro plan estatal, que llega tarde, porque claramente no va a estar operativo el 1 de enero del 2026, porque aunque la aprueben en Consejo de Ministros y se publique en el BOE, luego hay que formalizar los convenios con las comunidades autónomas, hay que transferir la aportación dineraria correspondiente, tenemos que convocar las líneas de subvenciones, quiero decir, el 1 de enero no va a entrar en vigor, o sea, llega tarde ya. Pero yo prefiero un plan que llegue tarde y que corrija los defectos que tenía, que un plan que llega a tiempo y que no corrija los defectos. Porque, repito, necesitamos un plan que solvente, que resuelva los problemas estructurales que tenemos, que no se soluciona solo con ayudas al alquiler, que tenemos que dar ayudas a los promotores para que construyan vivienda, que tenemos que dar ayudas para que se urbanice suelo, que tenemos que generar seguridad jurídica, que tenemos que ayudar a los ayuntamientos y que tenemos que ayudar a las comunidades autónomas para que se construya vivienda, que necesitamos un plan real que funcione en materia de vivienda. Entonces, siempre hay tiempo para recapitular y yo espero, de verdad, espero que el Ministerio recapitule. Eso lleva a pensar que usted es buena persona, porque no tengo yo muy claro que vayan a recapacitar absolutamente nada. Consejera, que ha sido un placer. El placer es mío, muchísimas gracias. Nada, pues muchísimas gracias, consejera. Bueno, pues vamos ya con Beatriz García, que vamos a hablar de todo lo que tenemos en economía, que anda que no hay.
Beatriz García. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo? ¿Abogada o economista? Bueno, es una broma que luego... No, que han publicado, oye, encantados, en El Español han publicado uno de los vídeos, es verdad que lo han hecho con todas las referencias, oye, de maravilla, incluso el link, pero vamos, les presento a Bea, que ha puesto el titular abogada, no, es economista, economista y periodista. Bueno, hecha la aclaración. A ver, que vamos con los precios. ¿Qué pasa con los precios? Pues ¿Que no hay quien los pague? Sí, ya lo ¿Y se acerca Navidad? Ya se ha dado cuenta todo el mundo, toda nuestra audiencia se ha dado cuenta de que no hay quien vaya a comprar, no hay quien vaya a hacer la compra, menos el gobierno, se ha dado cuenta todo el mundo y que, bueno, esto no es nuevo, que es que llevamos así desde el año 2021, empobreciéndonos a marcha ya en sexta, o sea, el empobrecimiento es generalizado de toda España, una crisis de la que no hay un ciudadano que no esté perjudicado. Y el gobierno, ¿qué hace? Bueno, pues cuando la inflación no sube tanto, el gobierno presume de que, bueno, la inflación, que bien va en España, los mejores de Europa y demás. Cuando la inflación sube más que la media de nuestros vecinos, hay silencio, silencio absoluto. ¿Qué inflación ni qué inflación? Si es que los precios ahora no importan. Esto es lo que decía Pedro Sánchez hace unos meses cuando el relato, bueno, pues iba un poco a su favor. Hoy mismo hemos vuelto a tener un dato magnífico, 7 décimas de bajada de la evolución de los precios en nuestro país, y yo creo que esto, si demuestra algo también de la inflación subyacente, es un acierto claro, ¿no?, de la política económica y desde el punto de vista energético también por parte del Gobierno de España, ¿no? Toma frase, bajada de la evolución para decir, siguen subiendo, cada vez pueden comprar menos, pero vamos, a mí es que esto siempre me recuerda a lo del chiste del cubata, ¿no? Dice, joder, me tomé medio cubata ya en el turno 12 y me puse más borracho, claro. Es que la inflación, aunque crezca menos que la anterior, sigue encareciendo los precios. Cualquier dato positivo, es decir, cualquier dato que no sea deflación, que siga siendo inflación, significa que se siguen encareciendo. ¿Cuánto llevamos acumulado desde que llegó Pedro Sánchez? ¿22, Pues 23 puntos? Llegó Pedro Sánchez, 22% de acumulación desde junio de 2018. Si nos vamos a 2021, si nos vamos a 2021, por ejemplo, febrero, que era cuando ya empezaban los precios a dar señales, estamos más de un 20%. Sí. Con Pedro Sánchez más de un 22%. Si lo comparamos, no sé, con octubre del 2021, más de un 16%. Y esto es pérdida de poder adquisitivo por la vía de precios. Pero como nos están atizando golpes fiscales permanentemente, tenemos la pérdida por encarecimiento de los precios y la pérdida por caída de nuestro poder adquisitivo. Eso es. Con lo cual, claro, la pérdida brutal de poder de compra es, es una auténtica ruina. Y lo que está pasando ahora en España, bueno, pues que tenemos los precios completamente disparados otra vez. El último dato es un 3,2% de inflación. Estamos aquí en los primeros de la tabla. Media europea, bueno, pues la media de la Unión Europea está en el 2,5% y si nos vamos a la zona euro, pues el 2,1%, o sea, nos quitamos Rumanía, nos quitamos Bulgaria, países donde los precios están muy altos y tenemos un 2,1% en toda la zona euro, que esto es más o menos el objetivo del Banco Central Europeo, que ya que te suban los precios, un 2% ya es un robo completamente, pero bueno, vamos a entrar en el relato del BCE y vamos a decir que un 2% es bueno. Pues si un 2% es bueno, un 3,2% ¿qué es? Pues malísimo, que es el último dato que hemos recibido de Eurostat. Y este es el hazmerreír de Europa, otra vez España en los primeros puestos. Y encima en vísperas de Navidad. Y encima, con lo cual nos va a afectar a las compras más potentes del año, que son las compras precisamente de estas fiestas. Pues sí, efectivamente. Vamos a ver algunos de los datos desagregados del INE, producto por producto. ¿Cuáles son los productos que más han encarecido y cuáles son los que menos? Porque hay alguna buena noticia, pero lamentablemente la mayoría de los productos que usamos, productos que... ¿Por qué afecta la inflación, esto hay que recordarlo más, a las clases bajas, a las rentas medias que a las rentas altas? Bueno, pues que las rentas medias, lógicamente, las rentas bajas, pues un mayor porcentaje de sus ingresos va destinado a las compras. Las rentas altas, bueno, pues tienen diversificado su patrimonio, no tienen esa necesidad, pueden sustituir productos de lujo por productos más baratos, pero es que las rentas bajas, los productos que compran, que consumen, son productos de primera necesidad. No se pueden sustituir por nadie. Entonces, por eso la inflación lo llaman el impuesto a los pobres, por eso, porque afecta muchísimo más a las clases más desfavorecidas. Y con los últimos datos del INE que hemos visto, tenemos aquí pues auténticos escándalos. O sea, carne de vacuno en el último año, que es que repetimos que se llevan encareciendo estos productos desde el año 2021. Pero es que en el último año un 17,8% la carne de vacuno. O sea, esto está impagable.
este tipo de productos. Los huevos, pues es que ya lo sabemos todos. Sí, el huevo que es un básico. Exactamente. Totalmente. Encima lo que está pasando con el huevo es un doble problema, porque hay menos oferta. Esto pasa igual con la vivienda, a ver si con los huevos lo entienden bien. Si hay menos oferta de huevos, en el caso de la gripe aviar, porque están matando gallinas y demás, hay menos oferta, pero hay más demanda. ¿Por qué hay más demanda de huevo? ¿Porque ahora nos hemos dado cuenta de que está muy rico? No, porque es un producto más asequible. Y lo que está pasando en los últimos años es que la gente está desviando, lamentablemente, el consumo de pescado o de otro tipo de carnes a productos más baratos como el huevo. Y es que ahora ni huevos puedes comprar, porque es que están las docenas ya en algunos sitios a 7 euros. O sea, ya lo saben ustedes, y es que no hay más que salir. Claramente sustitutivo. Si tienes que quitarte carne de vacuno, si no puedes estancarte en carne de pollo, tampoco carne de cerdo, pues empiezas a saltar y dices, venga, ¿a las cenas qué hacemos? Pues tortillas. Vale, pues toma tortilla, 22,5% de incremento del precio. Tortilla de oro vamos a hacer. Bueno, chocolate, 16% en el último año, que es que vas a un supermercado ya, un síntoma además que es muy a lo argentino, porque en Argentina, en los supermercados, esto aquí antes era impensable, pero estaban alarmados los chicles, estaban alarmadas las chocolatinas, porque eran productos caros. Pues aquí en España está empezando Alarmado a pasar. no es que estuviera el chicle así, No, alarmado es que estaba con alarma. Con una alarma de seguridad. ¿Por qué? Porque es tan caro, es un producto más suculento para los ladrones, pequeñito, que se lo llevaban. O sea, ¿cuándo han visto en España en la historia un chocolate con alarma? O sea, Bueno, si es que esto no lo hemos visto nunca. El café casi un 20%. El café un 20%, nada, que es que no podemos ni desayunar. Es que ni desayunar. Vamos al tasazo de basuras. Un 30%, claro, la recogida de basuras, todos los ayuntamientos ya nos están pasando el recibo. Bueno, pues más coste. Electricidad. La electricidad, el gobierno que iba a luchar contra la pobreza energética. Electricidad sube un 18,7% en el último año. Por ver un poco de luz, pues el aceite, claro, ha subido tanto, esto tiene truco, que haya bajado un 41%, es que estaba muy alto. Pero sí que es verdad que se ha abaratado un poquito el aceite. Pero no ha llegado a tener los precios previos, ¿no? No ha llegado todavía. O sea, y ya parece que se va a quedar en los 4 euros. Antes que estaba en el 2 euros y medio y demás, un aceite de una calidad razonable, pues ahora ya yo creo que eso nos despedimos. Pues de 2 euros y pico a 4 es una subida considerable. Sí, y eso, y bueno, pues para felicitarnos, por lo menos, porque no suba más. Y el azúcar ha bajado. Azúcar, bueno, pero es que no... Para que fíjate que al final hay muchos que tienen las tensiones habituales por tema inflacionario y sobre todo las tensiones habituales por producto sustitutivo. No puedo ir a la carne de vacuno, pues voy bajando. Al bajar produces una hiperdemanda y al haber una hiperdemanda sube el precio. Pero hay otros que son puramente por decisión, es decir, esto es un impuestazo. Totalmente. O sea, esto es porque el señor Sánchez lo ha decidido, porque además dice, lo cobran los ayuntamientos ya, por imperativo de recuperación del impuesto por parte del gobierno central. Es decir, el que ha decidido que nos metan el tasazo de basuras es Pedro Sánchez. Y este es por una decisión también suya. Como no queremos nucleares, como no queremos nada de eso, que estamos quemando gas natural como locos, porque nos dejaron un sistema hiperbasado en determinado tipo de energías, fotovoltaica, eólica, muy inestables, se necesitaba compensar, como no quieren compensar con la nuclear, que además la han multiplicado por 3 la carga fiscal, hay que compensar con gas. Como el gas sí que está disparado, resultado, nuestro recibo de la luz disparado. Es decir, hay algunas que es puramente por decisiones gubernamentales. Sí. Bueno, y esto, la traducción en qué se basa, pues ya lo avanzaba Carlos, las navidades. Las navidades van a ser las navidades más caras de la historia. O sea, no vamos a tener otra navidad, igual al año que viene volvemos a hacer este vídeo, pero no vamos a tener otra navidad tan cara como esta y es lamentable. Y hay bastantes efectos, porque no solamente esto es el efecto Suchar, vamos a explicar por qué. Y no tenemos nada en contra de Suchar, porque Suchar hace lo que puede. Suchar, esta marca, pues intenta, esto es una cuestión de supervivencia. Esto es una cuestión de supervivencia, pero ya sabemos, turrón más conocido, más mainstream, turrón de Suchar, el anuncio en Navidad. ¿Y qué es lo que ha pasado con este chocolate, que es un ejemplo de los efectos perversos de la inflación? ¿Qué está haciendo esta marca y otras muchas? Bueno, pues reducir el tamaño. Si en el año 2020 costaba esa tableta unos 3 euros, ¿qué pasó en 2021? Que ya costaba 3,20. ¿Qué pasó en 2022? Que ya costaba 3,50 casi. 2023, pues 4 euritos. 2023, ¿qué pasa en 2024? Que es que no solamente
está subiendo de precio, sino que ya está siendo cada vez más pequeña. Miren. La tabla. Que te han pegado un mordisco. Sí, que se han comido el turrón. Un poquito más, pues todavía un poquito más pequeña. Ya va la tabla por 5 euros, la rebaja del 88%, pero es que también se rebaja su tamaño. Sí, el tamaño es más pequeñito. Bueno, aquí se puede ver, 260 gramos y pasa a 230. Y el precio sigue evolucionando, sigue al alza, el resultado prácticamente se ha duplicado. Con lo que te comprabas prácticamente 2 tabletas de turrón en el año 2020, que no estamos hablando del año 2000. En estos momentos te compras una, literalmente. Sí. Pues estos son algunos efectos. El efecto de los tamaños más pequeños de los productos se ve y el consumidor más o menos lo observa. Cuando compras una bolsa de patatas ves que está vacía, pero estos son muchos efectos que tenemos, además en la calidad de los productos. Sí, pero al final, si tú recibes a 12 personas en Nochebuena, en Navidad, es que no te da. Pues no sé, o resulta que de las 12 llegan con la tableta hasta 10 y los 2 siguientes no comen, o tú me dirás, o tienes que comprar otra. Sí, es que el panorama actual no solamente es que paguemos mucho más, sino que estamos ya un poco practicando el racionamiento. Con trucos de país pobre. Con trucos totalmente, y lo vemos en muchos otros aspectos y en muchos otros bienes. Insistimos, que esto no es una cuestión de que la empresa sea mala, que la empresa hace esto por no cerrar. Temas de ensaladas, es muy habitual, cada vez hay más lechuga en esas ensaladas que vienen un montón, y menos atún, porque es un producto más caro. Por ejemplo, las aceitunas, tú vas un combo, un cóctel de aceitunas, pepinillos y cebolletas. Si tú comparas 2020 con ahora, hay más cebolletas que aceitunas en ese mismo cóctel. Y vas al restaurante, cada vez hay menos carne y más patatas. Efectivamente, el jersey que te comprabas antes 100% algodón, pues míralo, porque ahora mismo probablemente esté un 70% de algodón o un 80%. Claro que sí, o sea, es lamentable, pero es que la inflación nos está perjudicando bastante a los consumidores. Nos está perjudicando en nuestras vidas, no solamente en el bolsillo, sino en la calidad de los productos que compramos. ¿Y a quién no le perjudica? ¿Quién está, celebrando con fuegos artificiales que la inflación suba? Hacienda. Pues al Estado. Hombre, aquí María Jesús Montero, o sea, ella no tiene ningún problema con la inflación, por eso ella no piensa hacer nada para suavizarla. Ni María Jesús Montero, ni hay que recordar Nadia Calviño, que era la mujer que encontraba chollos por todas partes. Es verdad. Toda España sin poder comprar y decía, pues no sé, yo bajo a mi supermercado y todo ha bajado. Y así, por eso ha salido usted corriendo de aquí, porque todo bajaba. Y además que hizo una de las peores profecías que ha hecho este gobierno, que era que la inflación iba a ser transitoria, que esto era cuestión de unos meses. Y la caída del COVID, nada, una cosa nimia, ni se iba a notar. El mayor tortazo desde la posguerra. Sí, un crack económico. Visionaria, Nadia Calviño. Bueno, vamos a María Jesús Montero, que está, pues es protagonista indiscutible entre los beneficiarios de la inflación. Último dato de recaudación del IRPF, pues casi 105.000 millones de euros. Ahí es nada, en el acumulado del año, que son casi 10.000 millones más, 9.700 millones. Esto es del año. Pero es que cuando llegó un tal Pedro Sánchez, ¿vale?, en el IRPF que él coge, en el primero que él tiene, fue la recaudación de 82.000 millones. De 82.000 millones a 105.000. O sea, agárrense. Y no hemos acabado el año. Esa es la subida real, desde que llegó Pedro Sánchez hasta ahora. Bueno, pues nos vamos al IVA, 75.000, lo que va de año más o menos. Bueno, pues el IVA, que también afecta, hay que decir, IRPF, el gobierno no ha querido deflactar la tarifa del IRPF, se ha negado, entonces cada vez es un impuesto en la sombra que sufrimos todos gracias a la inflación. Y María Jesús Montero y el Ministerio de Hacienda se han negado en redondo a deflactar la tarifa. ¿Que sube la inflación? Que suba. Yo por IRPF sigo cobrando y sigo acumulando. Recaudo más. Claro, el IVA... Ahí os aguantéis, malditos ciudadanos. El IVA, ¿suben los precios? Mira qué maravilla, pues también sube la recaudación por IVA, porque si vale más es un porcentaje al precio de venta, bueno, es que está un negocio redondo. Últimos datos, 6.200 millones de euros más ha recaudado Hacienda en lo que va de año hasta septiembre, que son los datos de septiembre, y luego tenemos, con todo lo que está pasando y todo lo que estamos sufriendo los consumidores, el gobierno ha decidido que no hacía falta mantener la reducción del IVA de la alimentación, o sea, ¿para qué? ¿Para qué vamos a reducir ese impuesto? Pues lo ha vuelto a subir a los tipos que estaban antes, y en lo que va de año ya llevan, son datos de Hacienda, o sea que es que lo dicen ellos mismos, ya llevan recaudados 1.446 millones de euros más por haber subido el IVA al tipo inicial de los productos básicos. Y la luz, pues vamos a lo mismo, IVA de la electricidad, IVA del gas, todo eso ha vuelto a su cauce. El impuesto especial a la electricidad, el gobierno también ha dicho que no es necesario ya más rebaja de impuestos, que volvemos a recaudar pues 1.633 millones más. Año 2025, ¿qué cerraremos? Porque viendo las cifras,
prácticamente son unos 16.000 millones. ¿Qué cerraremos? ¿Con toda la cesta de impuestos una subida de unos 20.000 millones adicionales? Pues podría ser, sí, perfectamente. Sin porque contar cotizaciones. todos los especiales están al alza. Ha habido algunos meses que el impuesto al alcohol no le sale. También. Sociedades seguro que le sale también al alza. Sin contar cotizaciones. Sin contar cotizaciones sociales, que estamos en récord. Pues es que estos son pues los pedazo de Navidades, auténticos ganadores. Mientras nosotros no sabemos si vamos a comprar Suchar 1 o 2 o prescindir del turrón, el gobierno la verdad que debe de estar contento. Sí, pero es un palo considerable. Es un palo tremendo. Los precios básicos con subidas en torno al 20%, y el impacto en las carteras, el impacto fiscal de unos más 20.000 millones solo en impuestos, que nos podemos ir a más 30.000, más 30 y pico mil contando cotizaciones. Sí, pues como si fuéramos sus esclavos, los elfos de la Navidad, somos los contribuyentes. Más que Blanca Navidad va a ser transparente Navidad. Sí. Vas a tener que enseñar la loncha de jamón y se va a ver París a través de ella. Completamente. Pues esto es lo que tenemos de cara a las fiestas. Pues nada, nos van a llamar los Grinch. Sí. A ti ve a la abogada y a mí el Grinch. Eso es. Que les dejamos. Nada, que a levantar España.